Saludos tengan todos. En este video vamos a estar diciendo dónde es que se va a construir el tercer templo. Esto es algo bien sencillo. Miren la siguiente explicación. Sobre la tierra, en el mundo hay dos grandes fuerzas. Una de ellas domina la otra. La otra tiene que estar sometida cuando la fuerza dominante establece algo. Y esa fuerza dominante ha establecido que el tercer templo se va a construir. Y a través de las diferentes dispensaciones que ha tenido la tierra, se ha establecido un lugar que consecuencia histórica ha sido repetitivo. Y en este video le vamos a decir dónde se va a construir el tercer templo. Así que procedamos con la explicación. Antes de decirle dónde se va a construir el tercer templo, le vamos a hablar de un poco de historia del lugar santísimo. El lugar santísimo era parte del primer templo, del segundo templo y del templo que Herodes el Grande remodeló, que fue el mismo segundo templo. Ese templo segundo fue destruido en el año 70. Pero vamos a ver información relacionada con el lugar donde estaba el primer templo, el segundo templo, y les vamos a estar mostrando el lugar santísimo, que mucha gente no sabe dónde queda, mucha gente no lo ha visto, y queremos mostrárselo. Así que vamos a proceder con la siguiente ilustración de dónde quedaba y cuál es el lugar santísimo que se estableció desde antes de la construcción del primer templo, durante el primer templo y en el segundo templo, el cual Herodes también remodeló, y templo que existió hasta el año 70 de nuestra era. Así que continuemos. Observen esto. A ver si alguien sabe qué es esto. Esto es el segundo punto más alto del monte Moriah, como hemos hablado en los videos anteriores. Este, en otras palabras, es el piso del lugar santísimo. Ese lugar santísimo que Dios ordenó que se construyera de 20 codos por 20 codos, de ancho por largo, que aproximadamente son 34.5 pies por 34.5 pies. Este es el piso de ese lugar. En otras palabras, este es el lugar santísimo. El piso del lugar santísimo. Vamos a continuar mirando otras imágenes. Aquí vamos a ver ahora una vista desde arriba. Esta vista desde arriba, este lado de aquí es el este. Por lo tanto, se entraba por esta dirección. Y todo esto es la roca del lugar santísimo, como enseñamos en otros videos de este estudio, el lugar donde Abraham ofreció a Isaac como sacrificio. Ese es ese lugar. Vamos a ver aquí otra ilustración del mismo lugar. ¿Qué estamos viendo? Como le hemos dicho, estamos viendo el piso del lugar santísimo. ¿Y dónde se encuentra? Se encuentra bajo el domo de la roca, el que construyeron los musulmanes.
Y este punto que tenemos aquí, este rectángulo que tenemos aquí, se preparó para que el arca del pacto quedara de forma nivelada. El sacerdote, cuando entraba del lugar santo al lugar santísimo, cuando pasaba la puerta, entraba en esta dirección y aquí tenía el arca del pacto ubicado. Vamos a continuar viendo otras ilustraciones. Aquí tenemos ilustrado el lugar donde quedaba el arca del pacto. Y aquí vamos a ver una imagen un poquito más, con mejor resolución. Aquí está, aunque la diferencia es que el este queda acá. Y acá queda el oeste. Pero eso no es ningún problema, porque nosotros nos podemos orientar. El asunto es que el sacerdote entraba en esta dirección y aquí ofrecía el acto propiciatorio por los pecados de todo el pueblo. Lo hacía una vez al año. Esto que tenemos aquí es un drenaje por donde se pueden pasar cosas desde este punto hacia un salón debajo de todo este territorio. ¿Ok? Vuelvo y repito, el sacerdote entraba de este a oeste, en esta dirección, y tenía aquí el arca del pacto. Observen esta parte del suelo, es una estructura. Y aquí en la parte, al final del lugar santísimo, había una pared. Vamos a ver otra imagen, que les he conseguido varias imágenes para que las puedan evaluar. Este tiene otra rotación, el este queda aquí, el oeste queda aquí, el norte en este lado y el sur en este lado. El sacerdote entraba en esta dirección y llegaba aquí, y aquí estaba el arca del pacto. Lo que les mostré ahorita como un drenaje, una apertura, es esta. Ustedes pueden ver que abajo es un área abierta, vamos a llamarlo un salón, que está iluminado, se ha puesto corriente y está iluminado, y esto que ven aquí es la luz que sube desde esa área allá abajo. Nuevamente les repito, este es el piso del lugar santísimo que Dios estableció. Vamos a ver otra imagen para que disfruten de todas esas imágenes. Están viendo el piso del lugar santísimo. Y aquí tenemos un dibujo que prácticamente aquí ahora le hemos presentado fotos que tienen diferentes rotaciones, pero eso no es ningún problema. Aquí queda el este, aquí queda el oeste. Por lo tanto, el sacerdote entraba por este lugar y aquí tenía el arca del pacto. Este es el drenaje que les hablamos ahorita. Y si miramos otra foto, identificando desde arriba el lugar del piso del lugar santísimo, tenemos delineado aquí los 20 cubos, como Dios había establecido. Este es el norte, este es el este, el oeste y el sur. Aquí hay unas fundaciones que identifican parte del templo construido por Salomón, en donde se reconstruyeron eventualmente el segundo templo y las remodelaciones del segundo templo por Herodes el Grande. Estos 20 pies cúbicos, aquí también hay 20 pies cúbicos, son, como les dije, aproximadamente 34.5 pies, para que tengan idea
de los tamaños de ese lugar. 34.5 pies por 34.5 pies era el área del piso, la profundidad por el ancho. Vamos a ver ahora una ilustración de cómo queda observada en el área del Domo de la Roca. El Domo de la Roca, y aquí tenemos el este, en este lado. Y se entraba, cuando estaba el templo y se oficiaba en ese lugar, se entraba en esta dirección. Este es el drenaje y el arca del pacto quedaba en este lugar. Eso es lo que estamos viendo ahí. Aquí tenemos otra ilustración de ambas estructuras, el Domo de la Roca y la estructura en diagrama del templo. Este lugar aquí, esta área que estamos identificando aquí, es el lugar santo. Y esta área que estamos identificando ahora aquí, era el lugar santísimo, en donde está la roca, el segundo pico más alto del monte Moriah, donde Abraham ofreció a Isaac como sacrificio, y aquí fue donde Salomón construyó el primer templo y eventualmente el segundo templo también con sus remodelaciones. Vamos ahora a explicarle dónde se va a construir el tercer templo. Recuerden que al principio le dijimos que hay dos grandes fuerzas que dominan sobre la tierra. Pero hay una de ellas que está por encima de la otra. Eso quiere decir que esa que está por encima de la otra tiene todo el poder y el dominio sobre la segunda fuerza que opera sobre la tierra. Pero esa segunda fuerza tiene ciertos intereses también. Y uno de los intereses que tiene es establecerse en ese tercer templo para exigir que le adoren, para pedirle a todos los hombres sobre la faz de la tierra que le rindan culto, porque Él se hará llamar el Dios de toda la tierra. Y la fuerza que tiene el dominio absoluto sobre todo en la tierra, ha establecido dónde se construirá ese tercer templo. Y como la segunda fuerza, que está por debajo de la fuerza que tiene todo el dominio, todo el poder, que es la fuerza totalmente y absolutamente soberana sobre toda la tierra, esa fuerza que está por debajo de ese poder soberano llegará en un acuerdo y aceptará que se construya el tercer templo en el lugar donde se tiene que construir y hará todo lo que corresponda, todo lo que le corresponda hacer para que así sea, porque él tiene el interés de exigir que toda la raza humana viviente sobre la tierra en ese momento le rindan culto. Y él quiere colocarse en ese lugar, en ese tercer templo que se fabricará en el lugar que le vamos a decir ahora. En esta región que estamos viendo ahora es donde históricamente se construyó el primer templo, el segundo templo y el segundo que recibió la remodelación a gran escala por parte de Herodes el Grande. Eso es esta región que estamos identificando
ahora en este lugar. Ven la línea que la está demarcando, la que les estamos identificando. El templo de Salomón se construyó en este lugar. Aquí habían edificaciones también relacionadas con el templo, casas, habitaciones y otros lugares. Al lado derecho de esta plazoleta donde estaba el templo, está todavía, aunque en ruinas, la ciudad de David, que quedaba en una posición un poco a nivel inferior. Yo tengo otros videos que explican más detalles de todo lo que ocurrió en este lugar. Pero en este lugar es donde ha habido actividad de las dos fuerzas que le hemos establecido a ustedes. Ahí Dios mandó a construir el primer templo y el segundo templo se construyó en el mismo lugar y la remodelación en el mismo lugar. Eso fue en este sitio que estamos marcando aquí. Templo que fue destruido en el año 70. ¿Y qué ocurrió después del año 70? En un momento dado se construyó este domo. Está cubierto con capas de oro. Y que los musulmanes se encuentran en control de este lugar. Y ahí, si miramos ahora y hablamos nuevamente de las dos grandes fuerzas, actualmente la fuerza que está dominando esta región, en un momento dado va a querer que el tercer templo se construya. Y ellos van a desearlo y lo van a aceptar y van a estar en acuerdo con la otra fuerza, que es la fuerza soberana, absolutamente soberana sobre toda la tierra. Esta segunda fuerza lo va a aceptar porque se va a querer sentar en este lugar cuando el templo, el tercer templo, esté construido. Esto es algo sencillo. ¿Qué ocurrirá con esta estructura? Pues algo va a ocurrir. Pero esta estructura no va a estar ahí en ese momento dado. Algo va a ocurrir que entrarán en acuerdo. Posiblemente la relocalizan, porque la intención principal de esa segunda fuerza que desea durante el último imperio mundial, que es el último gobierno mundial, lo que actualmente se llama y se nombra el nuevo orden mundial, le permitirá a los habitantes de esta región construir el tercer templo en este lugar. En este lugar. Porque ahí es donde está el lugar santísimo, definido por la fuerza soberana que domina todo. Y como esa segunda fuerza, que está por debajo de la fuerza soberana, quiere sentarse en el tercer templo que será construido en este lugar, va a aceptar que se construya ese tercer templo. Eso no es ningún problema. El deseo de esa fuerza inferior es proclamarse el soberano sobre toda la tierra. Pero ya ocurrirán otros eventos. Lo que sí, aquí es donde se va a construir el tercer templo. Esta estructura se relocaliza, se quita fácilmente y se pondrá en otro lugar si es que se desea poner en otro lugar.
pero eso será un acuerdo aceptado por esa fuerza inferior porque él quiere sentarse en ese tercer templo para hacerse llamar por todos los habitantes de la tierra como el soberano que domina todo sobre la tierra. Y eso va a ser durante el último imperio mundial, durante el último gobierno mundial, que es el séptimo, formado por 10 reinos, en donde ese ser de esa segunda fuerza inferior querrá sentarse en el trono y querrá sentarse en el dominio absoluto de ese lugar que es el tercer templo. Y él interrumpirá en un momento dado los sacrificios que se estén llevando en este lugar y estará haciendo persecución contra todo lo que se llame o se identifique con Dios. Así que esto es cuestión de decisiones. Y cuando esas dos fuerzas se alinean, o mejor dicho, cuando esas dos fuerzas toman decisión común, ningún habitante sobre la faz de la tierra lo podrá impedir. Ningún habitante sobre la faz de la tierra lo podrá impedir porque ningún habitante sobre la faz de la tierra tiene el suficiente poder para ponerse a guerrear con ninguna de esas dos fuerzas y vencerla. O sea, esas dos fuerzas dominan en fuerza, en capacidad, en dominio, en potestad a los hombres. Pero una de esas fuerzas está por encima de la otra. La que está por encima es la que tiene todo el poder. La otra se somete. Pero como el plan de la primera fuerza soberana con todo el poder está el establecer el tercer templo en este lugar, y la fuerza inferior que está sometida también a esa fuerza soberana desea poder sentarse en ese tercer templo, llegarán en acuerdo cuando llegue el momento. Eso está próximo a ocurrir. Hoy día los hombres sobre la faz de la tierra lo ven como algo difícil, imposible. ¿Cómo eso va a ocurrir? Eso es bien sencillo de que ocurra. Tan sencillo como que la fuerza inferior desea sentarse en el templo en este lugar. Y es en ese lugar que se quiere sentar, porque ese es el lugar histórico en donde se define el lugar del templo. Templo que construyó Salomón, que se reedificó después del regreso del cautiverio en Babilonia y que se remodeló en los años del comienzo del Imperio Romano en esta región, dominando esta región, y que ya estaba completado para días y años antes del comienzo del ministerio de Jesús. Así que es sencillo, aquí es donde se va a construir el tercer templo, y esto es sumamente sencillo. Esto se remueve y se construye el tercer templo ahí, porque la fuerza inferior quiere sentarse ahí. Eso es un deseo de esa fuerza inferior que domina mucho a los hombres sobre la faz de la tierra, pero no a todos, porque hay una fuerza soberana que ayuda a los hombres que quieren actuar correctamente. Así que aquí les hemos dicho dónde es que se va a construir el tercer templo. En esta región es que está el Monte de los Olivos. Esta región. Y por esta área de aquí es donde está el Getsemaní. En esta región de aquí. El Getsemaní.